el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada. La esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. El ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza
fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, lunes 20 de julio, nos acompañan aquí en el Presidium de Jóvenes por la Cultura Originaria, el compañero Juan Montalvo. Desde Quintana Roo nos acompaña el compañero Francisco Aguirre Cruz. Desde el Poder Judicial de la Federación nos acompaña nuestra compañera Patricia Caballero. Desde la Alcaldía Iztacalco nos acompaña nuestra compañera, la coordinadora Maribel Barrientos. Desde Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Juan Montalvo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Como siempre es un gusto poder saludarlos y dirigirme a ustedes. Quiero agradecer enormemente este espacio a nuestro dirigente, el profesor René Bejarano. Y de igual forma quiero saludar a mis compañeros del Presidium y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de hablarles del tema que he decidido comentar hoy. Como muchos sabemos, el profesor René Bejarano estuvo en Oaxaca. En lo personal, eso me llena de alegría y gratitud, porque además de representar una tierra de enorme riqueza cultural, Oaxaca es parte de mis raíces y de mi historia. Siempre será motivo de agradecimiento ver que se vuelve la mirada hacia nuestras comunidades, que se les escucha y que se reconoce la importancia de seguir construyendo desde los pueblos. Estoy seguro de que cada visita, cada diálogo y cada encuentro fortalecen el compromiso de trabajar por quienes más lo necesitan. Pero bueno, ahora sí, entrando al tema que les quiero presentar, hoy he decidido hablar sobre las alianzas. He decidido compartir esa reflexión porque nos acercamos a un periodo electoral muy importante. Y si algo nos ha enseñado nuestro dirigente, es que los grandes cambios no se construyen en solitario, se construyen sumando voluntades, escuchando diferentes voces y trabajando desde la unidad. Las alianzas no significan renunciar a nuestros principios, al contrario, significa encontrar coincidencias para avanzar hacia un objetivo superior, el bienestar de la gente. Por ello, desde Jóvenes por la Cultura Originaria, hemos decidido llevar estas enseñanzas hacia la práctica. Hemos fortalecido alianzas con grandes amigas y amigos que comparten nuestra visión de servir a la sociedad. Hoy podemos mencionar con orgullo el trabajo coordinado que hemos realizado con nuestra compañera Patricia Caballero y todo su equipo del Poder Judicial,
con nuestros amigos del colectivo Fuerza Comunitaria, a los cuales les envío un saludo, y de grandes líderes como la maestra Leticia Martínez Ochoa o nuestra compañera Maribel Barrientos, que también se encuentra aquí en la mesa. Bueno, estoy convencido de que este es el camino correcto. Las alianzas nos permiten aprender, crecer y multiplicar el impacto de cada acción que emprendemos. Por eso, seguiremos construyendo puentes, fortaleciendo la sociedad, la unidad y trabajando hombro con hombro con todas las personas y organizaciones que compartan el deseo de transformar sus comunidades. Porque el objetivo es claro: servir a la gente, fortalecer nuestras comunidades y demostrar que cuando caminamos juntos podemos llegar mucho más lejos de lo que lograríamos por separado. Que este próximo proceso electoral también sea una oportunidad para demostrar que la unidad, el diálogo y las alianzas son la mejor herramienta para construir un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por este gran mensaje, compañero Juan Montalvo. Se integra con nosotros nuestra compañera de Jóvenes por la Esperanza, Cristina Tobar, y a la cual le cedemos el micrófono. Muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan y a quienes nos siguen por redes sociales. El día de hoy agradezco al profesor René Bejarano y al licenciado Noé la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Hoy les tengo una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué existen los derechos? Podría parecer una pregunta sencilla, pero si la pensamos por un momento, descubriremos que detrás de ella hay algo mucho más profundo. Los derechos existen porque a lo largo de la historia, las sociedades comprendieron que toda persona merece vivir con dignidad, igualdad y libertad. Sin embargo, reconocer un derecho no basta. Los derechos necesitan ser conocidos, necesitan ser ejercidos y cuando es necesario, también necesitan ser defendidos. Ahí es donde cobra sentido la abogacía. Muchas veces escuchamos esa palabra y de inmediato pensamos en tribunales o en quienes estudiaron derecho, pero la abogacía significa mucho más que una profesión. Es el compromiso de defender los derechos, de promover la justicia y utilizar el conocimiento para resolver los conflictos mediante el diálogo. Por eso, hablar de la abogacía en las juventudes no es hablar únicamente de una carrera universitaria, es hablar de ciudadanía, es hablar de participación, es hablar de la responsabilidad que cada generación tiene con el país que recibe y con el país que habrá de heredar. Las juventudes viven una etapa decisiva. Es el momento en el que comenzamos a descubrir quiénes somos, qué queremos aportar al mundo y qué tipo de sociedad deseamos construir. También es la etapa en la que tomamos nuestras primeras grandes decisiones y comprendemos que nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Por eso es tan importante acercar la abogacía a las juventudes, porque un joven que conoce sus derechos puede ejercerlos con libertad. Pero un joven que también comprende la importancia de defender los derechos de otras personas se convierte en un ciudadano capaz de transformar su entorno. Responder esa pregunta también nos ayuda a entender por qué la abogacía sigue siendo tan importante para las juventudes. La abogacía les ofrece herramientas para participar con responsabilidad, para defender sus ideas con argumentos, construir acuerdos y comprender que las leyes existen para proteger nuestros derechos y así garantizar oportunidades para todos y todas. Conocer nuestros derechos no debe ser un privilegio reservado para quienes lo estudian. Es una herramienta que toda persona debería tener para participar con libertad, tomar mejores decisiones y contribuir al bienestar de su comunidad. Y para quienes han decidido estudiar Derecho o sueñan con hacerlo, la responsabilidad es todavía mayor. La abogacía no comienza el día en que una universidad entrega un título, comienza el día en que una persona decide poner su voz, su preparación y su integridad al servicio de los demás. Porque el verdadero reconocimiento de un abogado no está solamente en los casos que gana, sino en las personas que ayuda, sino en las personas cuyos derechos ayudó a proteger y en la confianza que inspira su actuar. Pero hay algo que vale la pena recordar.
No es necesario estudiar derecho para ejercer una forma de abogacía. Cada vez que un joven defiende a un compañero que sufre discriminación, cada vez que denuncia una injusticia con responsabilidad, cada vez que participa para mejorar su comunidad, está ejerciendo una forma de abogar por los demás. Y eso también transforma a México. Porque la justicia no es una tarea exclusiva de los tribunales, es una responsabilidad compartida entre todas y todos. Desde el Movimiento Nacional por la Esperanza, creemos profundamente en ese principio. Creemos en juventudes que no esperan a que alguien más resuelva los problemas de sus comunidades. Creemos en jóvenes que participan, que se preparan, que escuchan, que proponen y que entienden que el cambio comienza cuando decidimos involucrarnos. Porque la esperanza no consiste únicamente en creer que las cosas pueden mejorar. La esperanza también implica asumir la responsabilidad de trabajar para hacerlas posibles. Existe una frase del gran jurista Rudolf von Jhering que resume de manera extraordinaria el verdadero sentido de la abogacía. Cito: en el derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia. Sin el derecho desciende al nivel del animal. El pueblo que no lucha por su derecho no merece tenerlo. Estas palabras nos recuerdan que el derecho no es solamente un conjunto de normas, es una conquista de la sociedad que necesita personas dispuestas a conocerlo, a ejercerlo y a defenderlo. Y esa es una tarea en donde las juventudes tienen un papel irreemplazable. Por eso quiero terminar respondiendo a la pregunta con la que inicié este mensaje. ¿Por qué existen los derechos? Existen porque cada generación ha decidido luchar para conquistarlos, para protegerlos y para heredarlos a la siguiente. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo mismo. Porque los derechos existen gracias a quienes tuvieron el valor de defenderlos y seguirán existiendo mientras haya juventudes dispuestas a seguir luchando. Que las y los jóvenes comprendan que el verdadero significado de la abogacía es formar una generación que no permanezca indiferente ante la injusticia, sino que participe con responsabilidad, con ética y con profundo compromiso hacia la dignidad humana. Porque la abogacía no es solamente una profesión, es una herramienta para defender los derechos, es una forma de servir a los demás y es una de las expresiones más nobles del compromiso con la justicia y con México. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Cristina Tobar, por esta reflexión. Se integran aquí en el Presidium nuestra compañera internacionalista por la UNAM, Jenny Moreno. Y tenemos el día de hoy a un gran invitado. Él es presidente municipal con licencia del municipio de Los Cabos y nuestro próximo coordinador de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, nuestro compañero Cristian Agúndez. Bienvenido. Ahora nos vamos hasta Quintana Roo y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Francisco Aguirre Cruz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias al profesor Bejarano por la invitación y al amigo Noé Flores, coordinador nacional. Pues bueno, el mensaje que traemos desde el sur del país, desde la tierra maya, desde la tierra donde nace el sol, y en lo particular vengo de Cozumel, el primer municipio donde pega el sol en México. Y el mensaje que traemos es un mensaje de unidad. Yo creo que el movimiento que representa hoy el profe René Bejarano es el movimiento de la esperanza. Es el movimiento donde aquellos que no encuentran un espacio o se sienten desplazados, aquí pueden tener ese sentido de pertenencia. Yo creo que el movimiento es el futuro de la izquierda y con el trabajo de todos ustedes invitamos a seguir sumando y sumando cada vez a más y más y llevar el mensaje de unidad y de que esta es la trinchera donde todos nos tenemos que agrupar y fortalecer a nivel nacional. Así como tenemos a referentes de otros estados, también en Quintana Roo tenemos un referente que es Rafa Marín Mollinedo, que también lo estamos apoyando. Y así en todo el estado vamos a estar llevando a verdaderos referentes representantes de la izquierda. Hoy la palabra es unidad y fe.
vamos a confiar todos en el Movimiento Nacional por la Esperanza de México, encabezado por nuestro amigo el profesor René Bejarano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Francisco Aguirre Cruz. Ahora nos vamos para temas jurídicos y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Patricia Caballero. Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un saludo cordial a todos los que nos ven a través de redes sociales. Agradezco este espacio jurídico que nos permite el profesor René Bejarano. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre los derechos de los animales. La forma en que la sociedad trata a los animales dice mucho de su nivel de civilización. No se trata únicamente de un asunto de sensibilidad o de amor por las mascotas. Se trata de un tema de justicia, de legalidad y de responsabilidad ética. Durante siglos, los animales fueron considerados simples bienes materiales. Hoy esa visión ha comenzado a cambiar. Cada vez más países reconocen que los animales son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo, placer y bienestar. Por ello, el derecho ha evolucionado para brindarles una protección cada vez más amplia. Quiero compartir con ustedes algunos artículos más relevantes de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada en 1978 por la UNESCO, entre los cuales quiero resaltar el artículo 2, que dice que todo animal tiene derecho al respeto y que también establece que el hombre tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Asimismo, quisiera mencionarles el artículo 3 de esta Declaración Universal, que nos explica que ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Este tiene relación con el artículo 9, que nos dice que ¿qué pasa con los animales que son criados para la alimentación? ¿Qué pasa con esta parte de que no deben de ser maltratados? Bueno, pues los animales que son creados para la alimentación deben ser nutridos, instalados y transportados sin que resulten para ellos este traslado un motivo de ansiedad o dolor. Asimismo, está el artículo 4 que nos dice que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y tiene derecho a reproducirse. También tenemos el artículo 5 que nos dice que todo animal perteneciente a una especie viva que viva tradicionalmente con nosotros en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y libertad que sean propias de su especie, como los gatitos y los perritos y los peces y las tortugas que a veces tenemos como mascotas en nuestras casas. En ese sentido, también quiero resaltar por último el artículo 6 que dice que todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural y también señala el abandono de un animal como un acto cruel y degradante. Asimismo, quiero decirles que hay muchas legislaciones en las entidades locales que consideran el maltrato animal como un delito. Y este delito ya tiene una imposición de penas de prisión, de multas a quienes lesionen o causen la muerte de un animal de manera injustificada. En ese sentido, la protección animal representa uno de los grandes desafíos de la justicia, porque esta ya no puede limitarse únicamente a las relaciones entre personas. También debe garantizar un trato digno hacia aquellos seres vivos que comparten nuestro entorno y dependen en gran medida de nuestras decisiones. Así, los derechos de los animales no son una moda, son una expresión del progreso jurídico y la evolución moral de nuestra sociedad. Por último, les hago una cordial invitación para que todos aquellos que estén en posibilidad de adoptar y cambiarle la vida a un perro o a un gato, pues lo hagan y se sumen a esta buena causa, porque cada perro o gato que espera en un refugio o que sobrevive en las calles no necesita lástima, necesita una oportunidad. Al adoptar no solo salvamos una vida, también combatimos el abandono. Si queremos un México más justo, comencemos por demostrar que la justicia también alcanza a quienes no pueden hablar, pero sí pueden sentir. Muchas gracias.
Y esperemos que el señor Sola haya entendido y no esté haciendo ese tipo de comentarios. Muchas gracias, compañera Patricia Caballero. Ahora nos vamos hasta Iztacalco y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Maribel Barrientos. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos los que nos acompañan, a los que nos siguen por las redes sociales y en especial al profesor René Bejarano por el espacio. Esta vez hablaré de la importancia de las alcaldías. Si me permiten, hoy quiero hablarles de las alcaldías, de su importancia en el aquí y en el ahora, en este momento que parece tan convulso en nuestro país y en nuestra ciudad. Las alcaldías, ese pequeño componente de la estructura política y jurídica de los estados nacionales. Las alcaldías o la fuerza del peón, la fuerza de la nación. En el amplio tablero del ajedrez que es la República, a menudo muchos participantes suelen mirar hacia las plazas mayores y confundirlas con las que mayor poder brindan en la partida. Así, buscan la estrategia en la torre, la elegancia en el alfil o la autoridad de la reina y el rey. Estos jugadores creen equivalentemente que son estas piezas las que detienen la partida. Sin embargo, hay una pieza que, aunque parece la más humilde y hasta desdeñable, es muchas veces, si se le sabe posicionar y mover en el tiempo-espacio correcto, la más vital. Esta pieza es el peón. El peón se mueve como el rey, de escaque en escaque. No se mueve con grandes despliegues, ni amenaza desde lejos. Su paso es corto, firme y cercano al terreno. Es cuidadoso, lo que parece ser un letargo en su andar. Convierte a los peones en especiales del terreno. Conocen todos los centímetros del tablero, son la primera línea de defensa, soldados que conocen a todos los contrincantes por su nombre, ubican sus rumbos y sus veredas. Muchos subestiman su fuerza, olvidando que un peón bien posicionado, disciplinado y con un objetivo clave, puede avanzar hasta convertirse en la pieza más decisiva para ganar la partida, y así son las alcaldías. Cada demarcación en este peón, tanto en la ciudad como en el gran tablero nacional, las alcaldías no son meras subdivisiones administrativas ni simples gestoras de trámite, son los cimientos sobre los que se levanta y debe levantarse la grandeza de la nación. Cuando una alcaldía está bien gobernada, cuando su organización es eficiente y su visión es de servicio, no solo mejora la vida de quienes habitan en ella, en este caso, puede generar una onda expansiva que ponga ejemplo y que beneficie a toda la República. En la lógica de lo social, las alcaldías deben ser la confianza que une. Una alcaldía bien organizada es aquella donde los parques son espacios de encuentro, donde a un ciudadano la seguridad le permite caminar tranquilo y donde los servicios llegan a tiempo. Esto genera algo invaluable, algo que se llama confianza. Cuando el ciudadano siente que su espacio es cuidado y respetado, entonces él se siente como parte del tejido social. La gente no siente parte de algo, cuidan esa tierra y se cuidan a sí mismos, dejan de ver al gobierno como un ente lejano y empiezan a construir comunidad. Esa cohesión social es el alma y la cimentación de cualquier país fuerte. No puede haber una gran nación si sus barrios están rotos y sus ciudadanos desanimados. Para el caso de lo político, las alcaldías sostienen la legitimidad. Políticamente, la alcaldía, la escuela de la democracia, es donde la autoridad se toca, se ve y se siente. Una administración transparente, honesta y eficaz construye y devuelve la fe en las instituciones, demuestra que sí se puede gobernar. Bien, que la ley se cumple y que el recurso público rinde frutos. Cuando esto ocurre en lo local, se fortalece el sistema entero. La estabilidad política de un país nace de la certidumbre diaria que vive la gente con su propia colonia. En realidad, con la economía, las alcaldías son el motor
que impulsan todo. No podemos olvidar el motor del desarrollo, una alcaldía ordenada, con infraestructura digna, calles transitables y un clima de paz atrae la inversión, facilita que los negocios florezcan, que el comercio fluya y que el talento que quede y produzca. Cada alcaldía prospera en su aporte directo a la economía nacional. El crecimiento no baja de las nubes, se construye cuadra por cuadra, negocio por negocio. Ejemplos de lo anterior son las alcaldías Azcapotzalco e Iztacalco, que han sido a lo largo de la historia el primero y el segundo lugar en importancia por sus corredores industriales. Las alcaldías o la fuerza del peón. Por eso, nunca deberíamos subestimar la fuerza del peón, aunque a veces despacio, con movimientos débiles, deben ser planeados y por ello firmes. Aunque parezca pequeña frente al gobierno nacional, una alcaldía tiene y debe ejercer de inmediato poder de transformar la realidad más cercana al ciudadano. Cuando logramos que en cada demarcación funcionen todos sus engranes como lo de un reloj de precisión, muy bien organizado, justo y eficiente, estamos haciendo mucho más que administrar. Estamos interiorizando lo mejor de la sociedad, no solo porque nos parece propio, sino porque de verdad nos es propio. Estamos viviendo un buen presente y construyendo el mejor futuro posible, porque una república no solo es grande por el tamaño de sus líderes en las capitales de cada estado o en las cabezas de los gobiernos, sino por la solidez, el orden y la prosperidad que se vive en cada una de sus alcaldías. El peón no solo ocupa su espacio en el tablero, él es quien puede y debe finalmente asegurar el mejor desarrollo y todas las victorias. Y es aquí donde los militantes y simpatizantes del Movimiento Nacional por la Esperanza debemos destacarnos, donde debemos tomar conciencia plena y robusta acerca de nuestras responsabilidades territoriales, sociales, políticas e históricas. Nosotros debemos ser ejemplo cuando gobernamos y coadyuvamos en las mejores prácticas de gobierno y gestión cuando estamos fuera de gobierno. Debemos ser la conciencia crítica de nuestras alcaldías, de nuestra gran ciudad y de la nación. En esto es en lo que de verdad se basa nuestra soberanía. De ese tamaño es nuestra tarea. Muchas gracias. Buena noche. Muchas gracias, compañera Maribel Barrientos. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Gracias, compañeros. Bien, un abrazo a todos, compañeros, un saludo a todos los que estamos aquí y también a los que nos están viendo por las redes sociales. Voy a hablar el día de hoy del movimiento 26 de julio y la independencia definitiva de Cuba. Compañeros, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras el movimiento triunfará. Fidel Castro en su arenga para la toma del cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Desde su independencia, Cuba sufrió del intervencionismo norteamericano. Durante la Guerra de Independencia, el 25 de enero de 1898, el acorazado estadounidense USS Maine llega a La Habana en una, abro comillas, visita amistosa. Pero el 15 de febrero, una explosión hundió el navío. Los Estados Unidos culparon a España como pretexto para intervenir, ya que la explosión fue interna y accidental, no hubo ningún ataque externo o sabotaje. Pero a través de la prensa sensacionalista difunde la noticia como casus belli y le declara la guerra a España, acelerando su rendición, y en diciembre de 1898
firma España el Tratado de París, pero en las negociaciones excluyeron a los cubanos independentistas y se cedió el control de la isla a Washington, cuyo régimen disolvió el Ejército Libertador y las instituciones de la República en armas, ocupándola de 1899 a 1902. Para retirarse de Cuba, condicionaron su retiro con la enmienda Platt en la primera Constitución cubana de 1901, que otorgaba la intervención militar y ceder territorio para las bases navales. El 20 de mayo de 1902 se proclamó la República de Cuba, un estado con soberanía limitada, pues Washington intervenía política y diplomáticamente hasta 1934, en que se derogó la enmienda Platt. Su primer presidente fue Tomás Estrada Palma. Tras una década de inestabilidad política, se promulgó la Constitución cubana de 1940, una de las más avanzadas de su época, con importantes reivindicaciones populares. El primer gobierno fue una coalición que incluyó a los comunistas, presidido por Fulgencio Batista. Por el efecto de la Segunda Guerra Mundial, la situación económica mejoró. Esto ayudó al sucesor Ramón Grau San Martín, electo en 1944, gracias a las políticas nacionalistas y democráticas del gobierno anterior. Pero ni Grau ni Carlos Prioso Carrás, del Partido Revolucionario Cubano o auténtico, no aprovecharon las buenas condiciones económicas y algunos militantes descontentos fundaron en 1947 el Partido Ortodoxo con la dirección de Eduardo Chivás, quien un 5 de agosto de 1951, con el discurso "El último aldabonazo", denuncia la corrupción desde la emisora CMQ antes de darse un tiro. El 10 de marzo de 1952, el general Fulgencio Batista, apoyado por la CIA de los Estados Unidos, dio un golpe de Estado al presidente Carlos Prioso Carrás. Batista disolvió los partidos de oposición, declaró ilegales reuniones de más de 2 personas, llegando al exceso de aplicar la pena de muerte a las manifestaciones contra el régimen, iniciando un periodo de violencia y violación de los derechos humanos hacia la población por parte del ejército y la policía, con ataques a la libertad de expresión, a los derechos de huelga y reunión. Las condiciones de vida y dignidad de la mayoría de la población cubana entonces eran muy precarias, gracias a la corrupción. Era muy deficiente la atención a la salud, a la educación y al trabajo, provocando una crisis social y política, pues Batista se dedicó a enriquecerse haciendo negocios con la mafia y convirtiendo a Cuba en un burdel para turistas americanos. En este contexto de opresión, el joven abogado Fidel Castro llamó al pueblo cubano a combatir a la dictadura. En mayo de 1952, Fidel conoció a Abel Santamaría, del Partido Ortodoxo, quien se unió en el levantamiento para derrocar la dictadura e instaurar la democracia. Fueron conocidos como la generación del centenario, porque coincidieron con el centenario del nacimiento de José Martí, héroe nacional e impulsor de la independencia. El 26 de julio de 1953, 140 combatientes atacaron el cuartel Moncada. Abel Santamaría y Lester Rodríguez tomarían el Hospital Civil y el Palacio de Justicia, cerrando con el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes para hacerse de armas y entregarlas al pueblo. Fracasaron. La inteligencia militar ya había informado al jefe del cuartel y no se previó la presencia de 1000 integrantes del ejército. Batista suspendió las garantías constitucionales, persiguió a los sobrevivientes del ataque, quienes fueron detenidos, torturados, enjuiciados y condenados a prisión. El 16 de octubre de 1953 fue el juicio de Fidel Castro. En su propia defensa, su alegato final fue, abro comillas, "la historia me absolverá", que se convirtió en el programa político del movimiento revolucionario. La movilización y la presión social obligaron a Batista a aprobar una ley de amnistía,
Se abrogó la pena de muerte, los guerrilleros fueron absueltos y el 12 de junio de 1955 fundan el movimiento 26 de julio, basado ideológicamente en el pensamiento antiimperialista y nacionalista de José Martí. Fidel Castro se autoexilió en México y desde allí organizó un grupo guerrillero y el 2 de diciembre de 1956, de 82 combatientes que salieron de México en el yate Granma, llegaron a Cuba solo 20 sobrevivientes, que se establecieron en la Sierra Maestra para organizar la guerrilla, mientras en la parte urbana líderes clandestinos organizaban huelgas, sabotajes y propaganda. La presión militar en las montañas y la desestabilización civil en las ciudades lograron la caída y huida de Fulgencio Batista en enero de 1959. La revolución cubana había triunfado y representó la independencia definitiva de la isla. El imperio en declive, en sus estertores de agonía, nos encamina al apocalipsis. Trump, como moderno anticristo a lomos del caballo blanco del poder y de la fuerza bruta, manda cabalgar al caballo bermejo de la guerra a cubrir de sangre al mundo. El caballo negro a regar desigualdad e injusticia, y el amarillo a esparcir hambre, necesidad y muerte. Pasaron sobre Afganistán, Irak, Libia y Siria, sobre Palestina, Líbano y Venezuela. Quieren ir sobre Cuba. Los pueblos tenemos que resistir, unirnos y defendernos. Los invito, compañeros, a participar en la marcha en solidaridad y en contra del intervencionismo norteamericano, como conmemoración del aniversario al asalto al cuartel Moncada. Este domingo 26 de julio, la marcha saldrá del hemiciclo a Juárez a las 10:30 horas hasta la ex embajada de Estados Unidos en el Paseo de la Reforma. Muchas gracias. Y que viva Cuba. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos tan importante reflexión. Ahora nos vamos hasta Baja California Sur y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Cristian Agúndez. Muchísimas gracias. Gracias, profe, por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas también que nos acompañan aquí en el presidio y a todas las personas también que nos están viendo en redes sociales, y a cada una de todas y todos ustedes. Quiero platicarles un poquito de quién soy. Mi nombre es Cristian Agúndez Gómez, soy arquitecto. En el 2018 fui regidor, en el 2021 diputado local, y ahora se nos dio la oportunidad en el 2024 de ser presidente municipal de Los Cabos, ahorita con licencia, precisamente por este proceso interno que se tiene en los 17 estados, y en donde, a razón de las diferentes convocatorias de los tres partidos, tanto de Morena, del Partido del Trabajo, como del Partido Verde, se han estado realizando algunos acuerdos y algunas reglas, no solamente en la convocatoria, para poder solicitar permiso y obviamente poder desarrollarse de la mejor manera en este proceso de selección interno para las 17 coordinaciones estatales, para encabezar los comités de la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional en cada uno de ellos. Comentarles que afortunadamente nosotros en Baja California Sur vamos en primer lugar en las mediciones desde hace tiempo, no nada más ahorita, afortunadamente, y que nosotros creemos que ha sido parte, también como lo comentaban los compañeros, parte de la unidad que se ha realizado con la sociedad, con el pueblo, unidad también con el sector empresarial, unidad con todas las partes que conforman la sociedad. Y nosotros, la verdad, que muy contentos y muy afortunados de poder continuar en ese sentido. Desde que llegamos, siempre procurando que la democracia participativa sea lo más profunda posible en nuestro municipio. Que esa unidad, ese acuerdo, esa alianza
con el sector social y con el sector empresarial, porque nosotros básicamente somos turismo en el estado de Baja California Sur y 80% de Los Cabos, casi completamente. Pero hemos sido muy afortunados de que se ha realizado una mancuerna con cada una de las personas que componen el municipio de Los Cabos, y que el desarrollo también de todo esto y estos acuerdos, la verdad que nos ha dejado muchos dividendos. Llegamos a realizar, se los comento así rapidito, por ejemplo, un fideicomiso para poder equilibrar el desarrollo social con el desarrollo económico. Que nuestro municipio está un poquito desparejo, de repente miras por un lado y ves hoteles de gran turismo, y por el otro ves casas o asentamientos irregulares, casas de madera, casas de cartón, en una zona también en donde desafortunadamente, por ser la tierra tan cara, muchas personas que van buscando una oportunidad en Los Cabos no la encuentran, no encuentran esa oportunidad para poder tener un patrimonio. Y estamos, también ustedes saben que la doctora Claudia Sheinbaum ahí dio el banderazo del Plan Nacional de Vivienda, ahí en Los Cabos, y fue precisamente a razón de que por ahí de un 10 de mayo del 2024 llegó a constatar de manera presencial la carencia y las dificultades que se tiene para poder tener una vivienda ahí en el municipio. Nosotros muy afortunados, también se los comento rapidito, de poder tener mucho respaldo del gobierno federal. Se acaba de inaugurar, a razón de un tema de movilidad en Los Cabos, que también tenemos algunos detalles al respecto, una glorieta con una inversión aproximada de 800 millones de pesos. También se está realizando un hospital general regional de 260 camas, de tercer nivel con 46 especialidades. Fíjense, no tenemos nosotros escuela de medicina, eso ya lo hicimos nosotros, pero sí muy afortunados, una de no afortunados en sí, de ser el único estado sin tener una facultad o una escuela de medicina, pero afortunadamente ya tenemos el terreno en este momento que va a estar justo a un ladito de ese hospital del gobierno federal. Ahí sí la inversión son alrededor de 4.150 millones de pesos, si es algo elevado. Se tiene una planta desaladora, se tiene la reubicación de una planta de tratamiento de aguas residuales que está justo a un ladito de un área natural protegida que es nuestro estero Josefino. Y bueno, el Plan Nacional de Vivienda. La verdad que muy contentos de poder tener este tipo de inversiones federales y también ya de manera propia hemos podido realizar con el fideicomiso al saneamiento ambiental, un fideicomiso que se realizó hace algunos años. Con el FOIS también es otro fondo para obras de infraestructura social, el FITURCA también, que es un fondo para promoción turística. Son varios elementos que nos exigen el poder tener también de manera rápida, por así decirlo, varias soluciones con respecto a ese rezago que tenemos de infraestructura social y esa deuda que tanto también le tenemos a nuestras y a nuestros ciudadanos cabeñas y cabeños. Y bueno, afortunadamente hemos tenido un buen avance, un buen desarrollo en estos meses que ahorita estamos de licencia, pero en estos meses que hemos estado representando al municipio de Los Cabos, en donde siempre la prioridad, y como ustedes lo saben, como ser el ente también de primera mano con los ciudadanos, nosotros siempre hemos priorizado esa cercanía con las personas, el visitar cada rincón de nuestro municipio, el poder también entablar un diálogo constante y frecuente con ellos. Y pues nosotros creemos también, al final, la gente es la que decide, el pueblo es el que manda, y ellos son los que van a decidir al final quién llegará a encabezar esa coordinación estatal. Sin embargo, nosotros seguiremos echándole muchísimas ganas, vamos a continuar realizando ese tipo de inversiones. En este momento estamos de licencia, sin embargo, absolutamente todo el ejercicio de gobierno está planeado para que se puedan realizar esas obras, esas adquisiciones y todo lo necesario para tener un mejor futuro en nuestro municipio y también al final para poder proyectar, estamos seguros que así va a ser,
ese mejor futuro a nivel estatal. Profe, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Invitados a Los Cabos, quien guste ir, ahí estamos presentes y a la orden. Muchas gracias, compañero Cristian Agúndez. Y ahora para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias, Miguel. Qué gusto otra vez verlos aquí de manera presencial, compañeros, compañeras, también todos los amigos que nos ven desde redes sociales y por supuesto a mis compañeros de la mesa del Presidium. Profesor, buenas noches. Y bueno, pues el día de hoy queremos comentarles algo que ya habíamos hablado en otra ocasión acerca de el enriquecimiento familiar que se está llevando pues de parte de Trump y también de lo que está pasando en Argentina. Así que bueno, vamos paso a paso. El primer punto es que en este segundo mandato de Donald Trump se está armando un debate bastante interesante sobre los conflictos de interés que existen a partir de la monetización del acceso al poder. ¿Qué significa esto? Básicamente hablamos de la convergencia entre funciones públicas y negocios familiares. Por supuesto, esto no solamente pasa en Estados Unidos, pasa en muchos otros lugares del mundo, pero aquí lo que queremos decir es que esto genera incentivos para favorecer totalmente intereses privados mediante decisiones gubernamentales. Es aquí donde está el asunto que tenemos que analizar. El problema central trasciende la ética individual y cuestiona la fortaleza de los mecanismos institucionales de control. En pocas palabras, los negocios familiares no pueden generarse a partir de lo que es del gobierno, lo que es del pueblo. Es básicamente el punto. Estos negocios de la familia de Trump, que en gran parte se están haciendo a partir de las criptomonedas, coinciden con políticas regulatorias favorables al sector, alimentando así dudas sobre la imparcialidad del Estado. Es decir, existen inversiones provenientes sobre todo de Emiratos Árabes Unidos y la diplomacia tecnológica que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, los semiconductores y todo este mundo que incorpora una dimensión de seguridad nacional tan importante para Estados Unidos en específico. La interacción entre capital transnacional y las decisiones estratégicas estadounidenses difumina los límites entre política exterior e intereses económicos privados, y esto simplemente no puede ni debe ser. El uso del indulto presidencial es otro tema, los esquemas del pay to play y la cercanía con grandes corporaciones evidencian nuevas formas de influencia política. Así que bueno, aquí el punto es que la preocupación se centra en la erosión de los contrapesos, estos contrapesos tan importantes que nunca deben dejar de existir, es decir, contrapesos institucionales, y por supuesto también hablamos del fortalecimiento de mecanismos que facilitan la captura regulatoria. El fenómeno, compañeros y compañeras, está reflejando una creciente concentración del poder político y económico, por supuesto, dentro del aparato estatal. Así que bien, el caso Trump trasciende la política interna estadounidense y plantea desafíos para la gobernanza global. Y es aquí lo que le queremos compartir a ustedes. La coordinación internacional en materia fiscal, la transparencia y la regulación financiera se vuelve indispensable para limitar la captura de rentas. Así que como conclusión, para ir cerrando este tema, creo que tenemos que tener muy claro que el debate ya no gira únicamente en torno a los actos de corrupción que puedan existir, que por supuesto existen, va más allá. Estamos hablando de la capacidad de las democracias contemporáneas para preservar la autonomía del Estado frente a esta creciente influencia del poder. El poder económico, por supuesto, en un contexto de interdependencia global. Trump está tendiendo a ser totalmente autoritario y este tema pues no es la excepción. El fortalecimiento simultáneo del poder político y económico reduce totalmente la separación entre el Estado y las grandes fortunas.
Es decir, empresarios, inversionistas, en su mayoría extranjeros y actores financieros, adquieren mayor influencia dentro del proceso de toma de decisiones que no le correspondería tomar a ellos. Estas decisiones deberían ser tomadas por otro tipo de personas, otro tipo de sectores. Así que bueno, pues este análisis nos ha llevado a interpretar este fenómeno como una evolución hacia un modelo de capitalismo oligárquico. Más allá del caso particular de Donald Trump, insisto, esto nos atañe a todos porque lo verdaderamente trascendente es que el precedente que este fenómeno representa para las democracias contemporáneas es que cuando el poder político y el poder económico dejan de actuar como contrapesos, insisto, comienzan a fusionarse. Pasa este tipo de situaciones porque no solo se pone en riesgo la imparcialidad de las instituciones en cuestión, sino también la confianza de la ciudadanía ante cualquier situación, la legitimidad del Estado, por supuesto, y la credibilidad del liderazgo internacional. Así que, compañeros, en un mundo cada vez más interdependiente, donde las decisiones nacionales tienen repercusiones globales, preservar la transparencia, la rendición de cuentas y la separación entre el interés público y el privado deja de ser únicamente una exigencia ética para convertirse en una condición indispensable para la estabilidad democrática y la gobernanza internacional de nuestro siglo XXI. Así que el verdadero desafío no consiste únicamente en regular el poder y ya, va más allá. Se trata de garantizar que quienes lo ejerzan jamás puedan colocarse por encima de las instituciones que les dieron origen. Esto, por un lado, como bien decía Norberto Bobbio, la democracia no es un estado que se alcanza, sino una tarea que debe defenderse todos los días. Y con esto me conecto al tema de Argentina, donde, bueno, pues supongo que también están enterados de que los últimos días el gobierno ha impulsado la modificación de la ley de tierras rurales, que estaba vigente desde el 2011. Y esto, compañeros y compañeras, es interesantísimo porque el objetivo oficial es eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros para así incentivar la inversión extranjera y el crecimiento económico. La propuesta, por supuesto, forma parte de una política más amplia de desregulación económica y apertura al capital privado. Les comparto una diapositiva en donde les pongo pues lo que se está manejando como discurso de gobierno y lo que está manejándose pues como debate, como el otro lado del discurso, en donde para el gobierno la reforma representa una estrategia para atraer inversión y crecimiento. De verdad hago mucho énfasis en las comillas, porque para otro tipo de críticos, en donde yo me incluyo, pues esto por supuesto aumenta la vulnerabilidad sobre los recursos económicos y los recursos estratégicos de Argentina y afecta por supuesto su autonomía económica. Ustedes saben que al yo dedicarme a las relaciones internacionales, me gusta decirles a partir del derecho internacional, explicarles qué significa la situación de la que estamos hablando. Así que desde el derecho internacional se está permitiendo a los extranjeros adquirir tierras que no significa jurídicamente vender parte del territorio nacional, pero sí puede generar debates sobre la seguridad y el control estratégico del país en juego. Desde mi carrera, que es Relaciones Internacionales, les puedo decir que el verdadero debate gira en torno a cómo equilibrar la apertura económica con la protección de la soberanía y de los recursos estratégicos del Estado. Es decir, aquí lo verdaderamente importante es distinguir entre hechos verificables, interpretaciones políticas y opiniones indispensables para construir un análisis riguroso y fundamentado. Lo que quiero es que no nos vayamos con lo primero que escuchamos, sino que nos informemos bien para saber de qué estamos hablando. Así que el desafío consiste en encontrar ese equilibrio que permita crecer sin renunciar a aquello que constituye la esencia de una identidad nacional. Porque la soberanía no es un obstáculo para poder desarrollarnos, eso tiene que quedar muy claro.
pero sí es el fundamento que garantiza que cualquier desarrollo responda ante todo al interés de la nación. Ese es el punto fundamental del que nunca nos tenemos que olvidar. Defender la soberanía, entonces, no significa aislarse del mundo, sino participar en él a partir y desde la dignidad, la legalidad y el respeto mutuo. Solo las naciones que conocen el valor de su territorio, de sus recursos y de su identidad pueden construir relaciones internacionales verdaderamente sanas, libres, equilibradas y duraderas. Porque como bien decía Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias, compañeros, y buenas noches. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por esta información tan relevante. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Siempre es un gusto poder estar en esta asamblea que hacemos ya desde hace décadas, cada semana. En esta ocasión es muy especial por la presencia de nuestro amigo y compañero Cristian Agúndez, quien representa un ejemplo de la renovación generacional. Yo tengo el honor de haber compartido experiencias con su señor padre, que sigue trabajando, Narciso Agúndez, y como yo soy un joven vitalicio de avanzada edad, pues puedo hablar de esas experiencias del pasado, pero también testimoniar las del presente. Enhorabuena que haya gobernantes como Cristian allá en Los Cabos y que muy probablemente pueda ser de toda Baja California Sur. Gracias además a las compañeras y compañeros de diversas zonas de la República, de allá de Quintana Roo, de Guerrero, de Chiapas, de Tlaxcala, del Estado de México, de Puebla, de Veracruz, de Sinaloa, etcétera. Muchas gracias por estar presentes y también gracias a todas las personas que se sintonizan en este mismo momento a través de las redes sociales y a las que nos ven durante los próximos días en las transmisiones diferidas. Estamos en la asamblea semanal correspondiente al lunes 20 de julio del 2026 del Movimiento Nacional por la Esperanza. Entre otros temas importantes que resaltar y que están en la presentación que cada semana les enviamos, está el tema del piloto que trasladó el Mayo a Estados Unidos y que la Fiscalía General de la República entregó sin haberse dado o percatado de qué tipo de persona se trataba. Esta misma semana se le dictó sentencia de cadena perpetua al Mayo y seguirán en curso las investigaciones y las secuelas políticas de ese tema. Vinculado también a temas de seguridad, se han filtrado algunos audios de conversaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y se ha aclarado que los comentarios que se han hecho en esas conversaciones no significan que se haya entregado o se pretende entregar información sensible a las autoridades de Estados Unidos. En este contexto, sí es importante resaltar que todo esto también forma parte de una lucha político general por la sucesión gubernamental en aquella entidad y hacemos votos porque no haya golpeteo interno entre Morena o entre los diversos partidos para pretender descalificar a ningún candidato o candidata. En ese contexto también nuestra presidenta rechazó la declaración del director de la DEA que, como acostumbran estos funcionarios, habló de nexos del gobierno y con cárteles
que es una declaración desafortunada, sin pruebas, que forma parte más bien de una narrativa y de una ofensiva política que tiene que ver también con lo que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio anunció en una reunión con representantes de más de 65 países recientemente y al que aludiré al final de esta intervención. Por otra parte, acerca de la detención del director de Pemex por la violencia contra su pareja, la presidenta aclaró que es una acción congruente y que nunca se va a proteger a nadie que viole la ley, y esto se enlaza con la iniciativa para sancionar el feminicidio que propone de 50 a 70 años, porque es necesario ser más enérgicos en este tema, porque siguen habiendo este tipo de delitos, tanto en grado de tentativa como consumado. Y las diversas ordenanzas jurídicas en las entidades son disímbolas, con penalidades diferentes y con mecanismos diferenciados también para procesar a los presuntos responsables. Al presentar esta iniciativa se pretende homologar el criterio y poder prevenir y sancionar con mayor eficiencia este tipo de delitos. En materia ambiental, nuestra presidenta anunció la inversión de 20,000 millones de pesos para sanear 3 ríos contaminados, el Atoyac, Lerma, Santiago y Tula, que forman parte de toda una estrategia para preservar el medio ambiente. Esta semana también se ejecutó la aprehensión del exgobernador de Baja California e integrante por el PAN, allá por 1989, e integrante del Consejo Político del naciente partido Somos, que dirige el experredista e ex integrante de la corriente de los Chuchos del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Se acusa a el exgobernador y a otros socios de diversos delitos vinculados al huachicol fiscal y que dañó las arcas públicas en miles de millones de pesos al importar combustible sin declararlo legalmente y luego venderlo a diversos concesionarios y lavar el dinero correspondiente. Es una averiguación que llevó mucho tiempo y que está debidamente sustentada. Han habido acusaciones de un sesgo político, pero hay que recordar que por otros mismos delitos parecidos en otras regiones se han iniciado procesos contra el exsecretario de Seguridad, por ejemplo, en Tabasco, o contra algunos integrantes de la Marina. Así es que no se trata de una aplicación selectiva de la ley, y el que ahora sea un conspicuo representante anteriormente del PAN y ahora de un nuevo partido, pues no lo exime de las responsabilidades legales por haber hecho este tipo de transacciones. Como seguramente están informados, nuestra presidenta viajó a presenciar el encuentro de la final de fútbol que ganó España contra Argentina y comentó hoy en la reunión mañanera que tuvo oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre el tema del comercio con el presidente Trump y ojalá esto siga siendo un tema relevante en los próximos días para buscar que la negociación, que ahora será anual, permita los mejores términos para nuestro país. También la presidenta criticó la propuesta poco pensada, pero que demuestra la ideología de algunos personajes de la oposición, de una panista un panista, Javier Albarrán, sobre el voto que eliminaría el sufragio de las mujeres porque él propone que
se vote por familia, lo cual es una verdadera tontería. Bien dicen que hay que pensar todo lo que se dice, pero no decir todo lo que se piensa, porque a veces se demuestra la verdadera ideología. ¿A quién se le ocurre pensar que se acabe con el voto universal, directo y secreto de la ciudadanía para instaurar el voto familiar como si se tratara de clanes o tribus? Ni siquiera en las épocas patriarcales más atrasadas sucedía eso. En fin, esto es parte del debate que se viene realizando en nuestro país. Esta semana, como anunciamos, estamos realizando recorridos por toda la República. El miércoles correspondió hacer una reunión muy importante en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con líderes de las diversas regiones de aquella entidad. Fue una reunión muy importante para refrendar nuestra organización y nuestro trabajo en aquella parte del país. El fin de semana, viernes y sábado, nos tocó estar en Oaxaca. Nos dio mucho gusto que estuviera presente la diputada federal Herminia López Santiago, la diputada federal Gloria Sánchez y también la senadora Luisa Cortés, entre otros destacados líderes, además del presidente municipal de Comitancillo. En esa región pues pudimos hablar con muchos líderes acerca de la problemática que se vive en aquella entidad en el marco del gobierno de Salomón Jara. Y ayer domingo nos tocó estar en Querétaro en una asamblea también con líderes de los diversos municipios de la entidad y se acercaron también dirigentes del vecino estado de Guanajuato. Nos acompañó el compañero Santiago Nieto Castillo, que probablemente conocen porque él fue director de la UIF y aparte de otros cargos que ostenta, y pues está compitiendo por la coordinación para representar a Morena en las próximas elecciones de gobernador. En cada una de las entidades en las que estuve presente, presenté discursos escritos que se enviaron a través de las redes sociales, en donde pretendo analizar políticamente las características de cada entidad y lanzar orientaciones acerca de cómo enfrentar los problemas de cada una de las entidades o regiones en el marco de sus problemas. No son las mismas coyunturas, porque en Chiapas no hay elección de gobernador en esta próxima etapa que viene, pero sí la hay, tampoco en Oaxaca, porque la elección de gobernador será hasta el 2028, pero en Querétaro sí, y ahí hay las posibilidades, y eso reflexione, de que Morena avance a conquistar el gobierno de ese estado. Y sustento estas afirmaciones porque en el 18 ganó Andrés Manuel López Obrador Querétaro, a pesar de tener gobiernos panistas. Lo mismo sucedió en el 24 con Claudia Sheinbaum, pero en el 24 se ganaron municipios muy importantes, diversos distritos federales y diversos distritos locales, lo que colocó a Morena como la principal fuerza de oposición en el estado, y existen condiciones, si se da la unidad, si se organiza bien la campaña y si se escoge a la mejor persona para que nos represente, de ganar la gubernatura, lo cual pues seguirá impulsando a la cuarta transformación. Ojalá se den las condiciones y las podamos generar para ganar en aquellas entidades, en aquella entidad y en las siguientes. Tenemos una agenda muy intensa los próximos días para seguir visitando entidades, organizando equipos. El próximo miércoles nos toca estar en Puebla, en Santiago, en Zapotitlán de Méndez, en Puebla. Vamos a estar el miércoles, regresamos el jueves. El fin de semana, viernes y sábado,
jueves y viernes, no, viernes y sábado vamos a ir a Jalisco, a Guadalajara y a Tlajomulco, que es parte de la zona metropolitana, y el domingo en Tlaxcala, con los compañeros de aquella región, que será un evento también muy importante. Luego, la otra semana, el 22, volveremos a ir a Puebla, el 29, perdón, el 31 y primero nos toca estar en Tamaulipas, el 31 en Altamira y en la tarde en El Mante, y el primero en Güemes, Tamaulipas. Los días 7 y 8 de agosto corresponde estar en Campeche. Voy a ir al informe de la senadora Luisa Costers en Oaxaca el día 15 de agosto. El domingo 16 iremos a Tláhuac, conforme lo hemos venido platicando. El 22 haremos una asamblea en la alcaldía Miguel Hidalgo. El 23 acabamos de acordar estar en el Valle de Atlacomulco con los compañeros del Estado de México. El 29 en la zona oriente del Estado de México, en Chimalhuacán, y el 30 en Tlalpan. Hasta esas fechas tenemos concertado, además de otras que se vayan sumando. Lo mismo les sugiero que ustedes hagan en sus respectivos ámbitos, sé que muchos lo hacen, que sigan recorriendo sus diversas zonas de influencia o de trabajo, porque la organización es fundamental para asegurar los mejores resultados. Y la cercanía con la gente también es crucial para asegurar que haya adecuada comunicación. Como les decía en el principio de la intervención, preparé un texto acerca de las implicaciones del discurso que pronunció Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, acerca del terrorismo, según el cual todos los que no piensen como ellos ya somos catalogados como terroristas. Es una reinvención del enemigo que implica defender la democracia por todo lo que implica, y es lo que voy a tratar de explicar. No debemos pensar que se trata solo de un discurso, y por eso al leer todo lo que dijo y analizar sus implicaciones, me permití escribir este pronunciamiento que les haremos llegar también a través de las redes sociales. Dice así: vivimos una época extraordinaria, no porque el mundo haya dejado de conocer las guerras, pues la guerra ha acompañado a la humanidad desde que el primer hombre levantó una piedra contra otro hombre. No porque hayan desaparecido las injusticias, la desigualdad sigue siendo una de las cicatrices más profundas de nuestra civilización. No porque la política haya dejado de dividir a las sociedades, las diferencias seguirán existiendo mientras existan seres humanos libres para pensar. Vivimos una época extraordinaria porque asistimos, quizás sin advertirlo plenamente, al nacimiento de una nueva manera de comprender el mundo. Y cuando cambia la manera de comprender el mundo, cambian también las alianzas, cambian los gobiernos, cambian las leyes y cambian incluso los enemigos. Porque la historia no solamente se escribe con ejércitos, también se escribe con ideas. Y muchas veces una idea ha resultado más poderosa que un ejército. Una palabra ha cambiado el rumbo de una nación. Una doctrina ha transformado el destino de continentes enteros. Por eso, debemos prestar atención a los discursos de quienes gobiernan las grandes potencias. No porque tengamos que aceptarlos, sino porque debemos comprenderlos. Quien no entiende las ideas que orientan al poder, difícilmente comprenderá el rumbo de la historia. Hace unos días, el secretario de Estado de los Estados Unidos, como lo mencioné, Marco Rubio, pronunció un discurso ante representantes de más de 60 países. Algunos pensaron que era una reunión diplomática más, otros imaginaron
que se trataba de un informe rutinario sobre seguridad internacional. Yo creo que fue algo mucho más profundo. Creo que estamos frente a un intento por redefinir la política exterior de los Estados Unidos. Y cuando la nación más poderosa del planeta redefine su política exterior, ningún pueblo del mundo puede darse el lujo de permanecer indiferente, porque las doctrinas no permanecen encerradas en los escritorios de los cancilleres. Las doctrinas cruzan fronteras, se convierten en tratados, se transforman en leyes, orientan presupuestos, reorganizan ejércitos, cambian las prioridades diplomáticas y terminan influyendo sobre la vida cotidiana de millones de personas que jamás escucharon el discurso que les dio origen. Esa es la verdadera importancia de las ideas. Marco Rubio sostiene que el enemigo principal del siglo XXI ya no es el terrorismo yihadista que marcó el inicio de este siglo. Afirma que la principal amenaza internacional será ahora lo que denomina el terrorismo político de extrema izquierda. No estamos frente a una simple modificación del lenguaje, estamos frente a una nueva definición del enemigo. Y cuando una potencia redefine al enemigo, redefine también la manera en que observará el resto del mundo. Esa es la cuestión que hoy deseo compartir con ustedes, no para sembrar miedo, sino para sembrar conciencia, porque los pueblos que conocen la historia pueden anticipar los caminos del porvenir. Los que olvidan terminan caminando hacia donde otros los conducen. Cada época inventa sus propios fantasmas. Cada generación construye los enemigos que explican sus incertidumbres. Hubo un tiempo en que el enemigo era el bárbaro, después fue el hereje, más tarde apareció el anarquista, luego el comunista, más adelante el terrorismo internacional. Ahora asistimos al intento de construir una nueva figura del adversario global. La pregunta no consiste únicamente en saber si existen grupos violentos que deben ser perseguidos. Desde luego que existen. Toda democracia tiene el derecho y la obligación de combatir a quienes utilizan la violencia para imponer sus ideas. Ninguna causa política justifica el asesinato. Ningún ideal autoriza el terrorismo. Ninguna bandera convierte el crimen en virtud. Eso debe quedar absolutamente claro. Pero otra cosa muy distinta es transformar una corriente ideológica completa en una categoría permanente de sospecha, porque entonces dejamos de juzgar a las personas por lo que hacen, para comenzar a juzgarlos por lo que piensan, y ese ha sido siempre el comienzo de los grandes errores de la historia. La democracia nació precisamente para resolver los conflictos mediante la palabra y no mediante las armas, para sustituir la imposición por el debate, la persecución por el voto, la fuerza por la razón. Por eso resulta indispensable distinguir entre quien participa legítimamente en la vida democrática y quien recurre al terrorismo. Confundir ambas realidades no fortalece a la democracia, al contrario, la debilita, porque cuando las ideas comienzan a ser tratadas como amenazas de seguridad, la libertad empieza lentamente a perder terreno. La democracia no se mide por la unanimidad, la democracia se mide por la capacidad de convivir con el desacuerdo. Se fortalece cuando protege el derecho de quienes piensan distinto. Se engrandece cuando derrota los argumentos con mejores argumentos y no mediante la estigmatización del adversario. Y esa, compañeras y compañeros, constituye una de las grandes enseñanzas de la historia. Ninguna nación ha perdido su libertad porque existieran demasiadas opiniones. Muchas la perdieron cuando solamente se permitió una. Por eso debemos analizar con serenidad lo que ocurre en el mundo, sin estridencias, sin simplificaciones, sin fanatismos. La política internacional no puede comprenderse únicamente mediante consignas. Necesita historia, teoría, memoria,
pero sobre todo necesita ciudadanos capaces de pensar con independencia, porque quien permite que otros definan por él quiénes son sus enemigos, termina permitiendo también que otros decidan cuál será su destino. México conoce muy bien las consecuencias de permitir que otros definan nuestro destino. Nuestra historia nacional puede leerse como una larga lucha por conquistar el derecho a decidir por nosotros mismos, desde la independencia hasta la reforma, desde la defensa de la República frente a la intervención extranjera hasta la Revolución Mexicana, desde la recuperación de nuestros recursos estratégicos hasta la consolidación de una política exterior fundada en la autodeterminación de los pueblos. Cada generación de mexicanas y mexicanos ha debido conquistar nuevamente una palabra que nunca puede darse por garantizada: la soberanía. Pues la soberanía no consiste únicamente en defender un territorio, también consiste en preservar la libertad de pensar con cabeza propia, porque un país deja de ser plenamente soberano cuando otros comienzan a decirle qué debe creer, a quién debe considerar su amigo y contra quién debe dirigir sus temores. Las naciones verdaderamente libres no reciben instrucciones para interpretar al mundo, lo interpretan desde su propia historia. Y América Latina posee una historia que no puede olvidarse. Nuestro continente conoció demasiadas veces el lenguaje de las doctrinas elaboradas lejos de nuestras montañas, de nuestras selvas, de nuestras costas y de nuestros pueblos. En distintas épocas se nos dijo que el peligro venía de un lugar y después de otro. Primero fue el comunismo, luego el narcotráfico, después el terrorismo, más tarde las migraciones. Hoy aparecen nuevas categorías destinadas a reorganizar el mapa político del continente. No se trata de negar que existan amenazas reales, las hay. El crimen organizado lastima diariamente a nuestras sociedades, la corrupción debilita a los estados, la violencia destruye familias enteras. El terrorismo, donde exista, debe ser perseguido conforme a la ley. Pero precisamente porque esas amenazas existen, debemos evitar que el combate contra ellas termine confundiendo la justicia con la sospecha, la seguridad con la estigmatización o la firmeza con la intolerancia. La experiencia histórica demuestra que las democracias no se fortalecen ampliando el número de sus enemigos, se fortalecen ampliando el número de sus ciudadanos libres. No se consolidan reduciendo el espacio del debate, se consolidan elevando la calidad del debate. No se engrandecen cuando todos piensan igual, se engrandecen cuando quienes piensan distinto pueden convivir bajo las mismas instituciones democráticas. La política internacional esa es la grandeza de la democracia y ese debe ser también el horizonte de nuestra acción política. Vivimos un tiempo en que las batallas ya no se libran únicamente en los campos militares, se libran en los medios de comunicación, en las redes digitales, en los centros financieros, en los algoritmos, en la inteligencia artificial, en las plataformas tecnológicas y sobre todo en la conciencia de las personas. Porque quien logra gobernar la conciencia termina influyendo sobre el destino de las naciones. Por eso la batalla más importante sigue siendo la batalla de las ideas. No basta con ganar elecciones, hay que ganar la confianza ciudadana. No basta con conquistar gobiernos, hay que construir legitimidad. No basta con administrar el presente, hay que ofrecer una esperanza creíble para el futuro. Esa ha sido siempre la fuerza de los grandes movimientos transformadores. No nacieron del miedo, nacieron de la esperanza. No crecieron sembrando odio, crecieron sembrando organización. No convocaron a destruir la diferencia, convocaron a transformar la realidad mediante la participación consciente de los pueblos. Por eso, nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza tiene una enorme responsabilidad histórica. Nuestro nombre no es una casualidad, es un programa de acción, es una manera de entender la política, porque la esperanza no es ingenuidad.
La esperanza organizada es una fuerza histórica. La esperanza organizada estudia, analiza, dialoga, construye, corrige, aprende y vuelve a levantarse cada vez que enfrenta una dificultad. La esperanza no ignora los problemas, los enfrenta, no niega los conflictos, los transforma, no divide inútilmente a la sociedad, construye mayorías democráticas para cambiarla. Esa debe seguir siendo nuestra identidad. México necesita una izquierda democrática profundamente comprometida con la justicia social y al mismo tiempo firmemente convencida de que el pluralismo constituye una riqueza de la República. Necesita una izquierda capaz de defender la igualdad sin sacrificar la libertad, de fortalecer al Estado sin debilitar a la sociedad, de promover el bienestar sin renunciar a la crítica, de ejercer el poder sin perder la capacidad de escuchar, porque las transformaciones verdaderas no nacen de la imposición, nacen del convencimiento, no duran por la fuerza, permanecen por la legitimidad. Y esa legitimidad solo puede construirse cuando la política vuelve a ser un espacio de diálogo con la ciudadanía y no un ejercicio de descalificación permanente. Compañeras y compañeros, no tengamos miedo de discutir las grandes ideas de nuestro tiempo. No tengamos miedo de estudiar, de leer a quienes piensan distinto, pues las convicciones sólidas no temen al conocimiento, al contrario, se fortalecen mediante él. Un pueblo informado es más difícil de manipular, una ciudadanía crítica es más difícil de dividir, una democracia educada es más difícil de someter. Por eso, debemos defender simultáneamente tres grandes principios que pertenecen al patrimonio democrático de nuestra nación: la soberanía para decidir nuestro destino, la libertad para expresar nuestras ideas y la justicia para que esa libertad no sea privilegio de unos cuantos. Esa es la tríada que debe orientar nuestro compromiso político, porque cuando la soberanía desaparece, otros deciden por nosotros, cuando la libertad se debilita, otros piensan por nosotros, y cuando la justicia se ausenta, otros terminan apropiándose del futuro que pertenece al pueblo. Las grandes potencias seguirán elaborando sus doctrinas, seguirán definiendo prioridades estratégicas, seguirán interpretando el mundo desde sus propios intereses nacionales. Eso forma parte de la política internacional. Lo verdaderamente importante es que México conserve siempre la serenidad suficiente para analizar cada una de esas doctrinas con independencia, con inteligencia y con dignidad, porque un pueblo consciente puede dialogar con todas las naciones del mundo, pero jamás debe renunciar al derecho de pensar por sí mismo. Llegados a este punto, conviene hacernos una pregunta que vale para México, para América Latina y para el mundo entero. ¿Qué clase de siglo queremos construir? ¿Un siglo en el que las naciones vivan alimentando nuevos antagonismos? ¿O un siglo en el que la cooperación internacional pueda prevalecer sobre la desconfianza permanente? Esa es la verdadera discusión, porque ninguna doctrina de política exterior es neutral. Toda doctrina expresa una determinada visión del mundo, define prioridades, establece alianzas, identifica amenazas. Y toda doctrina influye tarde o temprano sobre la vida de millones de seres humanos. Por eso debemos examinar las ideas con serenidad y con espíritu crítico, no desde el resentimiento ni desde la complacencia, no desde la responsabilidad que impone pensar, sino desde la responsabilidad que impone pensar en el porvenir. La historia demuestra que las naciones alcanzan su mayor grandeza cuando son capaces de distinguir entre la firmeza y la intolerancia, entre la seguridad y el autoritarismo, entre la defensa del Estado y la reducción del pluralismo. Porque un Estado fuerte no es el que teme a las ideas, es el que confía en la fortaleza de sus instituciones. Una democracia sólida no necesita convertir toda diferencia en una amenaza, necesita ciudadanos capaces de debatir sin destruirse. Necesita gobiernos capaces de gobernar sin excluir.
Necesita oposiciones capaces de disentir sin renunciar al interés nacional. Y necesita movimientos sociales capaces de transformar la realidad sin abandonar el camino democrático. Esa ha sido y debe seguir siendo la vocación histórica de nuestro pueblo. México no nació para repetir doctrinas ajenas, nació para construir su propio camino. Esa fue la enseñanza de quienes lucharon por nuestra independencia, de quienes defendieron la República, la aspiración de quienes hicieron la revolución. Y esa debe ser también la responsabilidad de nuestra generación, porque cada generación recibe una nación heredada, pero también entrega una nación a quienes vienen detrás. Nosotros no somos propietarios del futuro, somos apenas sus custodios. Por eso debemos cuidar la democracia, debemos cuidar la soberanía, debemos cuidar la convivencia pacífica, debemos cuidar el derecho de las nuevas generaciones a vivir en un país donde nadie sea perseguido por sus ideas y donde toda persona responda únicamente por sus actos conforme a la ley. Compañeras y compañeros del MNE, nuestro movimiento nació creyendo que la organización popular podía cambiar la historia y seguimos creyéndolo. Seguimos creyendo que la educación vale más que la ignorancia, que la participación vale más que la indiferencia, que la organización vale más que... Pero ya está en rojo. Que la esperanza vale más que el miedo, porque el miedo corregir nuestros errores cuando sea necesario. Significa defender nuestras convicciones sin dejar de respetar la dignidad de quienes sostienen otras posiciones. Porque una convicción que necesita silenciar al otro revela su propia fragilidad. En cambio, una convicción que dialoga demuestra confianza en la fuerza de sus argumentos. Esa debe ser siempre nuestra conducta. Ya sabemos que vivimos tiempos complejos. La inteligencia artificial transformará el trabajo. La revolución tecnológica modificará la economía. El cambio climático pondrá a prueba la capacidad de cooperación entre las naciones. Las migraciones seguirán planteando enormes desafíos humanitarios. La desigualdad continuará siendo una amenaza para la estabilidad democrática. Ninguno de estos problemas podrá resolverse únicamente señalando nuevos enemigos. Exigirán inteligencia colectiva, instituciones sólidas, gobiernos eficaces y una ciudadanía organizada. Exigirán una política capaz de mirar más allá de la próxima elección. Porque los pueblos que solo piensan en la siguiente elección suelen perder el siguiente siglo. En cambio, los pueblos que piensan en las próximas generaciones terminan transformando la historia. Por eso, hoy quiero concluir volviendo al punto donde inicié estas palabras. Dije al comenzar que cada época construye sus propios enemigos. Hoy agrego algo más. También cada época decide qué hará frente a ellos. Puede responder con el miedo o con la inteligencia, con la intolerancia o con el derecho, con la exclusión o con la democracia. Nosotros elegimos otro camino. Elegimos la soberanía sin aislamiento,
la cooperación sin subordinación, la firmeza sin fanatismo, la justicia sin venganza, la libertad con responsabilidad, la democracia con participación, porque creemos que la política alcanza su mayor dignidad cuando deja de fabricar enemigos y comienza a formar ciudadanos. Creemos que la verdadera fortaleza de una nación no reside únicamente en el tamaño de su economía o en la capacidad de sus fuerzas armadas. Reside sobre todo en la confianza que su pueblo deposita en las instituciones que ha construido. Reside en la cultura democrática que logra transmitir de generación en generación, en la capacidad de convertir el desacuerdo en diálogo y el diálogo en acuerdos para el bien común. Por eso, compañeras y compañeros, salgamos de esta asamblea con una convicción: leamos más, estudiemos más, organicémonos mejor, escuchemos más al pueblo, defendamos con serenidad nuestras ideas, fortalezcamos la unidad de las fuerzas transformadoras, construyamos una patria donde la justicia sea una realidad cotidiana y no solamente una aspiración, y que nadie nos considere sus enemigos, que no nos compremos la patraña de descalificar como enemigos a todos los que piensan distinto. Los que desde Estados Unidos ahora anatemizan a todos los demás que no piensan como ellos, en realidad están demostrando una profunda debilidad, temen al cambio progresista y por eso equiparan al progresismo con el terrorismo, pero son cuestiones totalmente diferentes. Y Estados Unidos, ese sí, practica terrorismo interno cuando persigue a ciudadanos y a migrantes que piensan diferente o que buscan trabajo. Estados Unidos negocia con terroristas a los que considera como tales cuando negocia con cárteles y líderes del crimen organizado. Y Estados Unidos practica el terrorismo cuando masacra a niñas en Irán o cuando es cómplice del enorme genocidio que se ha cometido y se sigue cometiendo en Gaza o en el Líbano. Claro que estamos en contra del terrorismo, pero los integrantes de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda somos humanistas, pacifistas, democráticos y no vamos a dejar que nos estigmaticen, vamos a defender nuestras ideas y vamos a hacer que triunfe la democracia y que siga triunfando la democracia en México y también en Estados Unidos. Por eso, tal vez sea muy probable que en las próximas elecciones de noviembre el gobierno de Trump pierda la mayoría en las cámaras de aquel país y por eso su patraña que ahora difunde a través del secretario de Estado se ha derrotado a golpe de votos. ¡Viva México y vivan las naciones libres! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional. Con el pueblo en pie de lucha,